Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día 22 de mayo del 2020. Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, maestro. Muy bien, bienvenido. Bienvenido a la actividad del viernes. Gracias a Dios, ya es viernes. Muy ¿Ya? bien. Sale, ¿cómo estás? ¿Ya? ¿Sí te quedaste en tu trabajo? Sí, ¿Estás trabajando en la mañana? sí, es en las mañanas, nada más Ah, perfecto. voy a Muy las bien, 8, muy en las bien. 8 inicio. A chambearle duro. Pues sí, y a estudiar al mismo tiempo. Pero ahora sí, ya hiciste tu tarea, ya la mandaste. Ahorita ya tengo 4 ejercicios o actividades de razonamiento matemático. Y Muy bien. ya nada más, cuando tenga todas, que yo No, espero ya que sea. empiézalas a mandar. ¿Sí? Ah, Ya ok. empiézalas a mandar al WhatsApp. Sí, entonces hoy le mando 4 y más tarde, bueno, terminando la clase le mando 4 y más tarde voy enviando las demás. De razonamiento verbal, manda tu trabajo y de lo que se pidió. ¿Ya tienes toda la lista de actividades? Sí, no, bueno, la lista ya la tengo, pero los ejercicios todavía no Ah, están bueno. hechos. De razonamiento verbal. Ajá, Perfecto. Bueno, pues, pero ya en este fin de semana manda, ¿no? Un poquito de tus actividades, sí, porque de repente ya nos van a solicitar que ya empecemos a hacer nuestros registros, ya empecemos a hacer nuestros reportes y además tenemos que mandar todo los trabajos de cada uno de ustedes. sí, ¿Cómo ves? pues complicado. Sí, sí, porque así es la vida. Bien, esperamos otro momento, un momentiqui. Sí. Vale. Iniciamos nuestra actividad, ya tenemos a Diego Leonardo Martínez. Hola, Diego profe. Villar se está integrando en este momento. Buenas tardes, buenas Hola. tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. ¿Cómo ves? Estamos comentando algunos detalles de una novela de un autor que se llama Dostoyevsky, Crimen y Castigo, FM, pero fíjense, FM va a ser Federico Martínez, ¿no? Ay, qué cosas. Bien, entonces estamos a... Ah, pero se me olvidó decir qué página había yo leído. Ah, sí. Ya no la voy a encontrar para volvernos a reír otra vez. No, ya no. A ver, Diego Villar, ¿has oído hablar de la palabra pendenciero? ¿Vendenciero? Ajá. Eh, Creo que sí, pero no sé bien qué significa. Pero, ¿cómo qué te sugiere la palabra? Vendenciero, ¿verdad? Ajá. No, no lo busques, no lo busques. No, no, no. A ver, pongo mi cámara para que vean qué. Ya luego el teléfono. ¿Qué te sugiere la Vendenciero. palabra pendenciero? Pues no lo sé. Yo creo que sería algo así como hablador o no sé. No tengo idea bien. ¿Verdad que sí? Esa es la impresión que me da. No es parte, Sí. aunque es en español, no es parte de nuestro lenguaje común. Entonces, pendenciero tiene que ver con peleonero. Cuando Ah, hay ya entendí. Vox, entonces mencionan que los pendencieros se presentaron al pesaje y ahí uno de ellos, el bocón, empezó a echarle bronca y de ahí se querían agarrar, ¿no? Entonces el Ya bocón es entendí, ya el entendí. pendenciero, es el que busca pelea por cualquier cosa sencillita, por cualquier motivo. Entonces nos estamos riendo porque leí un párrafo de este señor. Bien, vamos a ver, de la clase de ayer,
algunos aspectos que estuvimos viendo de la lectura estructurada. Entonces, este nada más es para recordar un poquito de la clase que tuvimos ayer, más o menos. ¿No, el reflejo se ve bien? Ahí está. Bien, ahí está. Entonces dijimos algunas estrategias aquí, estrategia, definición, clasificación, reformulación. Reformulación es una palabra muy interesante, o paráfrasis. Cuando queremos decir, en otras palabras, lo que acabamos de leer es la reformulación, ¿sí? Entonces, es lo que estuvimos haciendo ahorita cuando leí el párrafo. Bien. Ahí en tu grupo, ¿quién es de los jóvenes un pendenciero, un peleonero por cualquier causa? En tu grupo. Leonardo o Diego, ¿quiénes son broncudos allá en tu salón? Pues creo que ¿Mujeres o hombres? creo que no ha habido, bueno, durante las clases nunca hubo un problema de pelea entre hombres, casi no, siempre era de juego. La compañerita esta que es muy así, muy agresiva, Ivonne, Nunca llegó a pelearse. ¿no? Entonces no había. Pero No, cada uno andaba en su rollo, ¿no? En su situación personal, con sus amigos y todo el asunto. sí. ¿Sí, verdad? Entonces no hay gente pendenciera, ¿verdad? No hay. Qué buena situación. Pero ya viste cómo hablamos los mexicanos. Qué buena onda, no hay broncudos o algo por el estilo. Y cuando escuchamos una palabra rara, pues tenemos que buscarla en el diccionario, ¿verdad? Pero los mexicanos nos distinguimos en el mundo por el tipo de lenguaje. Apenas vi un reportaje de una muchacha que es cantante y que le quiere enseñar a hablar español a un extranjero, y lo primero que enseña es a decir groserías. Cualquier mexicano enseña a decir groserías. Lo primero. Bien, para recordar un poquito qué fue lo que leímos, qué párrafo. Por eso es importante mencionar la página y el número de párrafo. Ahorita, para encontrarlo en medio de un libro de este grueso, de más de 300 páginas, 475 páginas, imagínense, para encontrar un párrafo que acabo de leer en medio de un mundo de un libro de este grueso, pues va a estar muy difícil, ¿no? Por eso, en nuestro reporte debemos escribir el número de página, el número de párrafo, para que si tenemos alguna duda del significado, pues podemos regresar con facilidad a ese párrafo, ¿no? Ya lo encontré. 178. Y el párrafo 1, 2, 3, 4. El párrafo 4 está. Pero ¿cómo empieza el párrafo? Observen con qué palabra empieza el párrafo. Con una pregunta. Y dice, ¿qué? ¿Inconveniente un enfermo? Gritó Catalina Ivanova, yendo hacia la puerta para cubrir de imprecaciones a los vecinos. Escriban esa palabra, imprecaciones.
Cubrir de imprecaciones. Entonces, la palabra que nos encontramos, la que vamos a subrayar en el párrafo número 4 de la página 179, de la página 179 de la novela Crimen y Castigo de este señor F.M. Dostoyevsky. Entonces, estamos haciendo una lectura analítica y entonces menciona cubrir de imprecaciones a los vecinos, pero al llegar al umbral tropezó con la señora Lippe-Berchel, que acababa de enterarse de lo ocurrido y venía para restablecer el orden. Y luego dice, era una alemana de mal carácter y pendenciera. ¿Qué es el umbral? ¿Qué es el umbral? U-M-B-R-A-L. Entonces hay dos palabras. Pendenciera y la que les mencioné. Imprecaciones. Imprecaciones. Y también, por si las dudas, ¿qué es el umbral? ¿Qué es, Diego? ¿A qué se refiere con el Umbral. umbral? Sí escucho la palabra, pero no sé bien. Pero me suena que es como como un horno, no sé. Algo así. Un lugar para calentar cosas, no sé. Leonardo, No se me ahorita lo ocurre. buscamos, si es que tenemos. Leonardo, ¿para ti qué será el umbral? No, a mí Porque me suena sería la como... tercera palabra si es que no nos ubicamos. Leí un párrafo, el párrafo 4 de la página 179, y menciona ahí al menos 3 palabras que pueden tener un significado. Yo me imagino el significado, ¿no? El dependenciero, pues ya lo sabemos, es el broncudo, ¿no? A lo ligero. Y además es una señora alemana por el apellido, ¿de acuerdo? Es una señora así muy... Bien, umbral. Llega al umbral y se encuentra a la señora fulana de tal, pero llega al umbral. El umbral es donde está el marco de la puerta, el lugar donde está la salida de la casa. Entonces, esta menciona, ¿qué? ¿Inconveniente un enfermo? Grita Catalina Ivanova. Yendo hacia la puerta, ahí está el antecedente, para que nos imaginemos que ella va caminando, pero va gritando. Yendo hacia la puerta para cubrir de imprecaciones a los vecinos. Pero al llegar al umbral, tropezó con la señora Lippe-Berchel, que acababa de enterarse de lo ocurrido y venía para restablecer el orden. Era una alemana de mal carácter y pendenciera. Ahora sí ya tiene significado. Pero ¿cuántas veces hemos leído el párrafo? Entonces, ¿qué es el umbral? Pues el marco de la puerta o el lugar donde está la puerta de salida y va gritando, ¿no? A los vecinos, va gritándole. Y entonces, en nuestra tarea deberíamos mencionar esos aspectos que mencioné sobre el autor del libro, la novela, el título, la editorial y todo el asunto. Y luego, cuando vamos a la lectura analítica, vamos a la página 179, cuarto párrafo, escribimos todo como está mencionado el párrafo, y luego ya lo explicamos con nuestras palabras, así como lo estoy haciendo, en el sentido de las palabras que no conocemos, en el sentido de las palabras que significa umbral, pendenciero y el otro,
imprecaciones. ¿Ya tienen alguna idea de lo que son las imprecaciones? Lo puedes buscar, Diego. ¿Tienes teléfono a la mano? Pues sí, en ese. Pero aquí se puede rápido. A ver si no me saca de la llamada. A ver, Ah, imprecaciones, bueno. ¿verdad? Imprecaciones. Imprecación. Una imprecación es una expresión declamativa que evidencia el deseo de que a alguien le suceda algo malo. O sea, hace una maldición. Entonces, la señora esta, Andaba Ivanova, maldiciendo a todos. Catalina Ivanova, yendo hacia la puerta para cubrir de imprecaciones a los vecinos. ¿Sale? Pero ya nos llamó la atención ese párrafo. Vamos a un párrafo anterior. En el párrafo anterior son 3 renglones y menciona lo siguiente. Sin embargo, comenzaron a oírse voces del otro lado de la puerta, mencionando el hospital y refiriéndose a los inconvenientes que originaba la presencia de un enfermo tan grave en una casa tranquila. Entonces, observen, sin embargo, comenzaron a oírse voces del otro lado de la puerta, mencionando el hospital y refiriéndose a los inconvenientes que originaba la presencia de un enfermo tan grave en una casa tranquila. ¿Qué les dice ese párrafo de 3 renglones? Relacionado con lo que acabamos de leer. ¿Qué? ¿Inconveniente un enfermo? Gritó Catalina Ivanova, yendo hacia la puerta para cubrir de imprecaciones a los vecinos. Los vecinos estaban afuera gritando que cómo es posible que en esa casa tan tranquila, donde vive Catalina Ivanova, hubiera un enfermo tan grave. Y ella dice, ¿cuál enfermo? ¿Qué? ¿Cuál enfermo? No manchen, aquí no hay nadie, ¿no? Y va hacia la puerta y va diciéndole. Y entonces, esa sería nuestra actividad en el trabajo que está solicitado desde hace varios días. Escribe en el párrafo o los 2 párrafos que se mencionan en página 179 de este libro, tal como aparecen, y abajito ustedes escriben lo que están interpretando. Buscan las palabras, las subrayan. Hay 3 palabras, ¿no? Las que no comprendí, no sabíamos. Pendenciero. El otro, ¿cuál era? Umbral. Umbral. Y la otra, Imprecaciones. imprecaciones. Entonces, imagínense a doña Catalina Ivanova, está hasta allá adentro, en la cocina, supongamos, y está escuchando afuera de su casa los gritos. ¿Cómo es posible que aquí cerca, si estamos cerca de un hospital, haya un enfermo grave en esta casa? Y la señora sale echando bronca. ¿Qué? ¿Cuál enfermo? No manchen, aquí no hay nada de eso. Y entonces se encuentra con la alemana, que es una señora que pues está de un carácter difícil, pues pone el orden y la confronta a esta señora. Entonces, eso es lo interesante de la lectura. Lectura analítica, estructurada. ¿Cuáles son las palabras que subrayamos? Las 3 que no conocíamos, ¿no? Y entonces, ahí estamos generando nuestra lectura analítica o estructurada. Es una novela y en esa novela pues solamente leímos ahorita 2 párrafos y esos 2 párrafos pues nos dan la intención de seguir o no seguir leyendo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son
Escriban, por favor, los objetivos de la lectura. Vamos a ponerlo de esta manera. Pregunta: ¿cuáles son los objetivos de la lectura estructurada? ¿Cuáles son los objetivos de la lectura estructurada? Y entonces vemos lo siguiente. Escriban, por favor. Escriban. La lectura estructurada es una forma de lectura. La lectura estructurada es una forma de lectura minuciosa, aplicada a toda la estructura de un texto en extenso, a toda la estructura de un texto en extenso, usualmente un libro, ¿no? Entre comillas, usualmente un libro. Punto y seguido. Nos enfocamos en lo que podemos aprender. Nos enfocamos en lo que podemos aprender del libro por su título. Nos enfocamos en lo que podemos aprender del libro por su título, prefacio, coma, introducción y tabla de contenidos. Y entre paréntesis ponemos lectura panorámica. Punto y aparte. La lectura estructurada tiene dos usos principales. Dos puntos y aparte. Inciso A. Dos puntos y aparte, inciso A. Nos permite evaluar el libro. Nos permite evaluar el libro para determinar si queremos pasar o si queremos seguir leyendo. Para determinar si queremos seguir leyendo. Inciso B. Proveer de una perspectiva. Proveer de una perspectiva para usar como andamio, subrayan esa palabra, como andamio, al leer todo el texto. Al leer todo el texto. Y ahí nos detenemos un poquito. Observen, por favor, el índice. ¿Cómo está? Solamente dice primera parte, los números, segunda parte, pero no dice nada, no nos da información de los contenidos aquí. Bien, pero seguramente, si buscamos un poco más, aquí por ejemplo, observen lo que dice en la parte de arriba. ¿Sí se ve? Leonardo. ¿Literatura de la época? Ajá. Les leo un poquito. Dice así: literatura de la época. Los grandes escritores rusos
del siglo XIX sentían que Rusia estaba al borde de un abismo en el que se desempeñaría, en el que se despeñaría como México se despeñó. Sus obras reflejan la revolución que tiene lugar dentro de cada uno, así como la revolución que está en marcha. Y lo escribe N.A. Berdiaev. A ver, vamos a... Ahí está. Berdiaev. Bien, entonces, los autores del siglo XIX mencionan que la literatura rusa tiene una estructura muy interesante. Están reflejando la crisis, están reflejando todos los problemas que viven los rusos y que de alguna manera están a punto de utilizar esos argumentos en el periodo que se aproxima, que es la cuestión de la revolución rusa que aconteció a principio del siglo XX. ¿Sale? La revolución de octubre, la revolución de no sé qué, del 2010 o del 2014 en Rusia, cuando el régimen de los zares es tumbado. Y entonces está reflejando la crisis existencial de los rusos. Bien. ¿Qué libro tienen a la mano? ¿Tienen algún libro a la mano? Sí. Tengo muchos. Ahí. ¿Quieres leer algo? Ok. Tengo este, mira. Ahí. Tom Clancy, con la colaboración de Steve Opcenter, Juegos del Estado, Muy bien, Juegos de Estado. ¿Qué tan amplio es el libro? No mucho. Yo le calculo 280, 320 páginas. Órale, 406, más o menos, igual que este. Sale. Puedes leer en la contraportada, ahí, la contraportada. A ver, dice: las autopistas de la información y el auge de los juegos interactivos y de simulación hacen concebir un plan terrible a un grupo neonazi. En la Alemania recién unificada, renacen todos los horrores. Es el comienzo de los días del caos, durante los cuales alguien intenta sembrar la violencia y resucitar aterradoras pesadillas. El plan consiste no solo en desestabilizar el país, sino en provocar disturbios en todo Occidente. La intervención armada de los cuerpos especiales de seguridad se hace inevitable. Y Paul Hood y su equipo pondrán al descubierto una peligrosísima banda que utiliza la tecnología de punta para fomentar el odio e incidir en los acontecimientos mundiales. Tom Clancy nos hace vibrar de nuevo con esta sensacional novela, tercera de la serie Opcenter, en la que los hechos que narra harán reflexionar al mundo occidental. Muy bien, es una novela, pero esa novela más o menos estará reflejando una realidad. No menciona en qué año se escribió. Yo le calculo que 1996 aproximadamente. Lo puedes buscar ese dato en el ISB. ¿En el 96? En el 96, más o menos. Bien, pero a ver, dice título original, primera edición, impresión México 97. Órale. Bueno,
tuve suerte más o menos para calcularle la edición. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Ya con eso tenemos información suficiente para poder, ¿qué será? Para poder entender lo que quiere decir el autor. Puede ser. Por ser Hace una falta leer novela, bien el libro, pero... ¿reflejará una realidad? Pues hay Toma novelas un con futuros párrafo. distópicos, así que pues... A ver, toma un párrafo. ¿De qué página es? A ver, de las 55. Página 55. ¿Qué número de párrafo? A ver, tiene El 1, segundo, 2, 3, 4. El segundo el 2. dice: hace más de 50 años que libramos esta batalla, comentó Hausen muy serio. Contra una enfermedad contra una enfermedad puede uno vacunarse. De una tormenta uno se puede proteger. Pero, ¿cómo se combate el odio? Porque la cosa va en aumento, señor Hood. Cada año son más los grupos y más numerosos sus miembros. Si un día se unen, ya podemos rezar. Ahí nada más. Leonardo, ¿qué te sugiere ese párrafo? 2, 4, 6 renglones. Hay una parte que me llama la atención. Cuando va a mencionar que de una enfermedad hay vacunas, de una tormenta se cubre. Pero hay algo que está mencionando ahí. En los dos primeros renglones. Hace más de 50 años, observa, que libramos esta batalla. ¿A qué batalla se refiere? A la Segunda Guerra Mundial. Supongo. Está escrita en el Sí, porque 96 y sí, porque 50, aquí se menciona el 46. Reich. ¿Cómo? Digo que aquí se menciona el Reich. Así que pues Ajá, sí, sí, sí. eso. Entonces, en ese periodo, en esa batalla, la pelea era de odio. Sembraron el odio los nazis a todo el mundo y en particular a los judíos. Muy interesante. De eso se trata la tarea. ¿Cómo ven? ¿Bien? Pues qué rica clase. ¿Qué les pareció la clase? Estuvo entretenida. Muy bien, ¿no? ¿Sí? Nos divertimos, leímos, supimos 2, 3 palabras y aprendimos a ubicar el párrafo, el texto, su significado y lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Esa es la lectura analítica o estructurada. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ya estamos en los 30 y tantos minutos. ¿Qué más podemos decir? Leonardo, Que, ¿qué más podemos decir en la clase de hoy? pues, que fue muy interesante. Sí, interesante. Hoy vimos un poco, bueno, nos adentramos otro poco a la lectura analítica, tomando en cuenta pequeños fragmentos para de ahí formar una conexión. Con el autor de estas textos o libros y con la época a la que están refiriendo su situación. Una es de finales del siglo XIX y la otra es del año 96 del siglo XX, pero está haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial, a ese asunto de sembrar el odio. Muy bien, gracias Diego, muy bien. Y pues, con esto nos despedimos. Manden sus trabajos, por favor, manden ya. Diego, ya manda tus trabajos, por favor. Está bien, Gracias. profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen fin de Buenas semana. noches. Gracias Igualmente. igualmente.